Bienvenidos niños a esto que es la revisión de la guía número 43 que corresponde a la semana 21 ya. Vamos a comenzar con este cambio de tema ya que es la obra dramática. Ahora, este es el encabezado de su guía, como todas las semanas. Como todas las semanas, el encabezado le señala, ¿cierto?, qué número de guía es, además del título, que quiere decir obra dramática, y luego nos propone el objetivo, que sería conocer el propósito y las características de una obra dramática y leer comprensivamente este tipo de texto. ¿Ya? Vamos a conocer el propósito, las características y vamos a leer una obra dramática. Eso vamos a hacer en esta clase. Bien, vamos a comenzar explicando qué es la obra dramática. Y yo le puse aquí un dibujito de un texto, ¿ya? Porque principalmente la obra dramática es el texto escrito por un dramaturgo, ¿cierto?, con el propósito de ser representada en una obra teatral. Por lo tanto, primer concepto, la obra dramática no es lo mismo que una obra teatral, ¿ya? La obra dramática simplemente es el texto, ¿ya? Por eso lo analizamos como tal. Entonces, este texto forma parte del género dramático, porque hay distintos géneros. Género lírico, en donde está la poesía, género narrativo, en donde están todos los relatos que nosotros conocemos, y luego ya nos encontramos con el género dramático y su obra dramática, ¿ya? Bien, entonces, lo que tienen en la mano todos estos niñitos, ¿ya? Es un guión que nosotros le vamos a denominar obra dramática, texto dramático. Ese es. Si bien estos niños están preparando una obra teatral, no lo podrían hacer sin este texto dramático, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuáles son las características de esta obra dramática? En primer lugar, los personajes, ¿cierto? A diferencia de una narración, aquí se comunican por diálogo. La característica fundamental de una obra dramática es que debe existir el diálogo, ¿ya? Bueno, aquí le explico lo mismo. En la novela, en los cuentos, hay un narrador y esos narradores nos cuentan lo que le va sucediendo a los personajes. En una obra dramática, los acontecimientos, es decir, las acciones, se presentan de manera directa mediante los diálogos, la interacción de los personajes. Entonces, en todas las obras dramáticas vamos a ver, ¿cierto?, que hay los nombres, ¿verdad? Juanito, y lo que dice Juanito. Juanito está hablando con Pepito, entonces dice Pepito, dos puntos, y lo que dice Pepito, ¿ya? Bien, por otro lado, tenemos que todas las obras tienen la presencia de un conflicto dramático, ¿ya? Las acciones se desarrollan mediante el conflicto dramático, que es la oposición o enfrentamiento entre estos personajes que intentan conseguir objetivos, ¿ya? Entonces, el conflicto dramático, según lo que dice aquí, es el problema que enfrentan los personajes. Es como el conflicto de la narración, aquí se llama conflicto dramático, ¿ya? En el conflicto dramático vamos a tratar de cambiar el switch. Yo le hago la comparación con los textos narrativos, porque es lo que habitualmente siempre trabajamos, ¿ya? Bien, entonces, este conflicto dramático tiene una presentación, ¿ya? Que es donde se presenta el conflicto a través de los personajes, recuérdelo, ¿ya? Tienen objetivos en común o propósitos opuestos, ¿ya? Luego tenemos el desarrollo, que es la evolución de estas acciones hasta llegar al choque de los personajes que luchan por conseguir estos objetivos que se plantearon en la presentación. Y luego tenemos un desenlace, que es cuando este conflicto dramático se resuelve cuando una de las dos partes, si estaban en oposición,
consigue su objetivo, consigue la meta. Entonces, tenemos presentación, desarrollo, desenlace. ¿Ya? Muy parecido, pero recuerde, conflicto dramático ahora. Bien, otra de las características, la última que vamos a ver ahora, tiene que ver con el uso de las acotaciones, ¿ya? Y las acotaciones no son nada más ni nada menos que las indicaciones que el dramaturgo, que fue la persona que escribió el texto dramático, introduce, ¿cierto?, en el texto para indicar cómo el personaje se mueve, qué es lo que dice, cuáles son sus gestos, cuál es su postura corporal en el fondo. Entre otras cosas, porque también puede señalar qué es lo que sucede en ese momento con la ambientación, en el escenario, etc. En general, las acotaciones se marcan con letra cursiva y en paréntesis, para que se entienda que eso no es lo que dice el personaje, sino que es lo que hace el personaje. ¿Ya? Bien. Una vez comprendido, ¿cierto?, los elementos de la obra dramática, vamos a proceder a la guía. Bueno, lo demás también estaba en la guía, pero de otra forma. Dice, lee el siguiente texto dramático y posteriormente desarrolla las actividades propuestas. Entonces, en el texto dramático, este está chiquitito, pero usted lo tiene en la hoja completa en la guía, se va a encontrar con el título, ¿ya? Luego se va a encontrar que esta obra dramática está separada en escenas, ¿ya? Estos son como los capítulos de la novela que están separados por escenas, ¿ya? Cuando desarrollemos el contenido de la obra teatral, ahí le voy a explicar qué es cada escena, ¿ya? Y luego, si se fija, está el nombre, ¿ya? Que sería el diálogo, el nombre, 2 puntos y el diálogo. Y luego tenemos también las acotaciones, que son las que están aquí, todas entre paréntesis. Y la mayoría con letra en cursiva, ¿ya? Entonces, a simple vista se evidencia cuál es un texto dramático o no. Es como cuando yo miro una poesía, yo sé que estoy viendo una poesía, porque la silueta me permite reconocerla como tal. En este caso pasa lo mismo. Un texto dramático es fácil de reconocer a través de su silueta, ¿ya? Bien, una vez que lea este texto dramático que se llama El Emperador Bandido, va a proceder a realizar estas actividades. Dice, 1. Escribe un ejemplo de acotación que se refiere a la escenografía y otro donde indique una actitud de un personaje, ¿ya? Entonces, pista, las acotaciones siempre están entre paréntesis, ¿ya? Y señalan lo que debe hacer, lo que debe sentir, cómo se debe expresar el personaje y también qué es lo que debe suceder en la escena. Por lo tanto, busque lo que esté entre paréntesis y fíjese cuál tiene que ver, cuál se refiere a la escenografía y me lo escribe aquí el ejemplo, y cuál acotación se refiere a una actitud de un personaje y me escribe aquí el ejemplo textual. Lo saca de la obra y me lo escribe abajo, ¿ya? Bien, 2. En el fragmento, ¿qué nombre recibe el elemento que está entre paréntesis? Entonces, según lo que acabamos de conversar, usted selecciona, ¿cierto?, la alternativa correcta. ¿Cómo se llama técnicamente? 3. ¿Qué hecho impulsa a Carlomagno no salir del castillo? Esto es una pregunta de comprensión, ¿ya? Entonces usted tiene que identificar en el texto el hecho que por el cual Carlomagno sale del castillo, ¿ya? Luego, 4. ¿Por qué razón el Vegasto está obligado a robar para vivir? Algo le pasa a este personaje y algo le pasó también con Carlomagno, que se siente un poco obligado para vivir, ¿ya? Perdón, a robar para vivir. Perdón, se me fue una palabra. 5. ¿Cómo se resuelve el conflicto dramático en El Emperador Bandido? Entonces, sin duda hasta acá, vuelva a leer la resolución del conflicto. Entonces, esta pregunta tiene que ver con ¿en qué escena de El Emperador Bandido se da a conocer el conflicto? Ah, no. Nada que ver. Esta tiene que ver con la presentación del conflicto, dónde se presenta y cómo se resuelve, ¿ya? Y finalmente,
en este fragmento, porque es un fragmento de la obra, ¿qué función cumple? Usted ya sabe lo que es, pero ¿qué función cumple esto que está entre paréntesis? ¿Cuál es su función? ¿Ya? Y aquí va a escribir usted su respuesta. ¿Ya? Bien. Hoy ya llegamos al final, si esta guía es muy cortita. Número 2. Me va a leer usted este microcuento. Lo voy a cerrar así. Qué mal. En una llave así. Lo va a leer y luego lo va a transformar en un breve texto dramático. Entonces yo le puse aquí, no olvides incluir todos los elementos propios de este tipo de texto. El conflicto, el diálogo, las acotaciones y los personajes, que no se le olvide. Y luego, recuerde que las obras dramáticas se escriben con el diálogo directo de los personajes. Entonces usted considere, Mariana y José eran como el día y la noche. Mariana, 2 puntos. Oye, José, le habla José directamente, ¿ya? Bien, perdón. Finalizamos entonces la guía, luego de que usted escriba su propio texto dramático, breve. Usted me va a responder aquí, bueno, ¿y qué es una obra dramática? Ya sabemos que corresponde al género dramático, pero ¿qué es? ¿Es la representación teatral, por ejemplo? ¿Cumplió el objetivo? Es decir, ¿entendió el propósito? ¿Entendió las características? ¿Y comprendió un texto dramático? ¿Ya? ¿Qué aprendió? ¿Ya? Todas las respuestas son válidas. Eso siempre se lo he dicho. Bien. Usted puede. También siempre se lo he dicho. Eso sería todo. Cualquier duda, a mi correo. Que esté muy bien. Adiós.